Buenos días, profesor, compañeros. Voy a exponerles mi investigación corta llamada Influencia del contexto geológico en las características hidrodinámicas de un golfo. La idea es mostrar cómo la forma de un golfo gobierna cómo se propagan las mareas y cómo se distribuye la columna de agua y se transportan sedimentos. A manera de introducción, vamos a tener las siguientes preguntas. ¿Por qué las corrientes son mucho más intensas en unas zonas del golfo que en otras? ¿Qué dicta dónde se acumula el sedimento y dónde el fondo es continuamente erosionado? ¿Puede la forma del fondo marino y la línea de costa realmente determinar la dinámica de todo un estuario? ¿Y qué consideraciones se deben tener con respecto a la geomorfología del Golfo antes de realizar una simulación numérica de un estuario? Esto dado que mi proyecto tiene que ver con realizar simulaciones hidrodinámicas sobre un estuario, en este caso en el Golfo de Nicoya. Bueno, ¿qué vamos a tener entonces? Eh, La metodología de este proyecto fue una revisión bibliográfica sobre distintas revistas y libros que mencionaran ese tema y consultar algunas bases de datos y consolidar información geomorfológica del Golfo para construir tres elementos que consideraran la geomorfología. Uno es la batimetría, la rugosidad y una grilla adecuada a las características en las que se debe tener más cuidado o más consideración, dada la geomorfología y la posible influencia que va a tener en la hidrodinámica. Esto lo vamos a ver más adelante. La geología eh, va a crear un contenedor que tiene que ver dónde está el agua y va a tener una forma de canal, una batimetría, una geometría de la boca, presencia de islas, umbrales y planicies intermareales, eh, y esa forma me va a controlar cómo se propaga la marea, cómo es la circulación y la mezcla de agua, la estratificación y el transporte de sedimentos. La idea principal es ver cómo las fuerzas actúan de forma diferente sobre un estuario dependiendo de las características morfológicas y esto cómo afecta la hidrodinámica y los procesos de mezcla. Bueno, vamos a tener brevemente una descripción en la vertical que tiene que ver con dos temas. Uno es el balance hídrico, es más o menos cómo se va a distribuir la salinidad durante mucho tiempo, y otro, eh, cómo continuamente está distribuida la columna en la vertical. Normalmente vamos a tener agua que va desde el río, el agua es menos densa, entonces siempre va a estar en la parte superior, y agua que entra del mar a causa de las mareas, que es más densa y está en la parte inferior. Dependiendo de la configuración del estuario, como es su morfología, esta estratificación va a ser diferente. Hay estuarios que son fuertemente estratificados, como se muestra aquí en esta figurita, otros que son parcialmente estratificados y otros que son muy bien mezclados. Para esto es bueno conocer algunas definiciones de estuarios o algunas clasificaciones de estuarios que están basadas en su geomorfología, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a tener planicies costeras inundadas, fiordos, estuario tectónico y cuencas asociadas a barreras. Dependiendo de cada uno, así va a ser su hidrodinámica. Por ejemplo, vamos a tener la planicie costera inundada, que son valles fluviales inundados, ya subida del nivel del mar. Tienen una profundidad, son someros, más o menos 10 metros. Eh, son fuertemente, tienen una fuerte influencia fluvial, altas cargas de sedimento, y eso lo vamos modelando. También tenemos el fiordo, que el fiordo son de oleaje glaciar, son, ríos de hielo inundados por aguas oceánicas al retirarse o fundirse con los glaciares. Esto va generando una forma, normalmente son estrechos y profundos, con paredes escarpadas, rocosas. Son fuertemente estratificados, estamos hablando que tienen profundidades de 100 metros, entonces la estratificación va a ser mayor, y están a altitudes muy altas o muy bajas. El que nos atañe, nos interesa un poco más, es el de origen tectónico, ya vamos a ver más adelante por qué, que son,
también con fallas o sismos que hunden o desplazan la corteza, permitiendo la incursión de agua marina y también de canales y valles. Son cuencas irregulares, a veces pueden ser profundos, pueden tener algunos canales. Y tenemos un cuarto que tiene que ver con la formación de barreras. Bueno, en este caso la deriva litoral, los litorales van formando barreras o espigas que van dándole esa forma a una especie de cuña y van generando ese pequeño estuario. Son someros y con bocas estrechas aproximadamente. Bueno, ¿y qué procesos vamos a tener? Un primer proceso que tiene que ver con la marea y su osimetría, esto es cómo ingresa la marea y cómo se va deformando al ingresar al estuario. Hay una forma de embudo, entonces, donde la parte más ancha es al inicio, normalmente, y la parte más se va haciendo más pequeño y menos somero, perdón, más somero, al ir más adentro del estuario. Entonces, esto va amplificando esa forma de embudo amplifica la altura de la marea y la poca profundidad que se va encontrando cada vez más va atenuando la deformación y va deformando la onda y esto genera que vamos a ver que la corriente de entrada y la de salida no sean iguales en duración, como se ve en la forma de la derecha que ya les voy a comentar. Vamos a tener entonces una consecuencia que es la simetría mareal. Controla si el estuario tiende a importar sedimento o a exportarlo, dependiendo de cómo sea. En este caso, si la dominancia es de flujo, va a importar sedimento, y si es de reflujo, va a exportarlo. Eso va a depender qué tan fuerte es una u otra. En la figura lo que vemos es cómo la corriente cómo es la forma de la corriente cuando sube y baja la marea en la boca del estuario y cómo esta se deforma al interior. Entonces vemos que la señal es diferente, va disminuyendo su velocidad y va deformándose, no sube y baja de la misma forma, como si fuera, bueno, se puede aproximarse como una senoidal. En el caso de la parte interna, se ve que está muy deformada. También tenemos otro proceso que es la circulación gravitacional y mezcla. Esto es cómo se distribuye la densidad o el campo de densidad en la vertical. Entonces vamos a tener que tenemos el agua dulce que está en la parte superior y el agua salada que está en la parte inferior. Esa estratificación se va a dar dependiendo de cómo es la profundidad. Si hay una profundidad considerable, se va a observar de mejor forma. Si es muy somero, muy poca profundidad, el proceso de mezcla se va a dar de mejor forma y no vamos a tener esa estratificación bien marcada. Entonces, vamos a tener, bueno, el flujo superficial hacia el mar, agua dulce, y el flujo del fondo hacia el interior, que es como se mencionó anteriormente, el agua salada, y que los canales profundos intensifican esa circulación en dos capas, y que los bancos someros vamos a tener una mayor mezcla. Y en nuestro caso de estudio, que es el Golfo de Nicoya, en este caso vamos a aplicar algunos de estos conocimientos. ¿Qué vamos a tener? Es un golfo de origen tectónico, con una estructura geológica compleja, es extenso, tiene, bueno, para la región es extenso, tiene una zona con una profundidad de más de 100 metros en la parte más externa, hasta llegar a un abismo, pues creo que son alrededor de más de 2000 metros de profundidad, y en la parte interna, menos de 20 metros en su mayoría, con algunos canales, principalmente en la zona de Punta Arenas, que ese canal tiene cierta importancia. Bueno, características dominantes, tiene forma de embudo, tiene un estrechamiento en la parte de Punta Arenas, funciona con una especie de control hidráulico donde las corrientes tienen cierta forma, y algunas islas y bancos como que San Lucas, Gira, Negritos. Acá tienen, bueno, la imagen y una aproximación de cómo se distribuye esa batimetría o esa profundidad en la parte somera. ¿Cómo es la aerodinámica que se ha observado?
Bueno, dice que la marea es intensa y asimétrica. Dice que la forma de embudo y la poca profundidad interna amplifican y distorsionan la onda de marea. Y en el estrellamiento de Punta Arenas acelera un poco el flujo. Se han observado corrientes de más de 1 metro/segundo, por ejemplo. Tiene una fuerte circulación y estratificación estacional, es decir, dependiendo de la estación del año, va a tener ciertos comportamientos diferentes, en donde se va a facilitar la circulación gravitacional. Hay desfases inclusive desde el fondo hasta la superficie de cómo se hace el cambio en la marea, es decir, entra o sale. Entonces, si está por ejemplo, si está entrando por la superficie, inclusive hay un desfase en la parte interna que no van de la misma forma, es decir, no entra toda la columna vertical de un solo, sino que va entrando primero una parte y luego otra, en las partes más profundas, con desfases de hasta 100 minutos inclusive, se han logrado medir. Tiene una certificación fuerte, principalmente en las partes más someras, con el aporte de ríos, principalmente en la estación lluviosa, y tienen algunos transportes de sedimentos organizados, como el caso cerca de las islas, que funcionan como trampas de sedimento, y bueno, contenedores de transporte. Considerando esto, ¿cómo se va a realizar la grilla hidrodinámica? Bueno, la idea es construir una grilla hidrodinámica, bueno, una grilla irregular que considere celdas más pequeñitas o una mayor densidad, por decirlo de alguna forma, en zonas de mayor importancia. Entonces, se requiere mayor resolución en zonas de alta complejidad, por ejemplo en los estrechamientos, donde hay islas y algunos canales. También para representar algunas planicies, donde se quiere ver más ese proceso de mezcla. Para eso es necesario tener una batimetría correcta, principalmente en las zonas de mayor interés. Y para eso es necesario recurrir a diferentes fuentes, ya lo vamos a ver más adelante. La fricción de fondo, aquí hay un detalle porque no hay muchos datos sobre el sedimento, entonces hay que recurrir a algunas aproximaciones para tener una estimación de esa batimetría, que nos permite, de esa rugosidad, que nos dice cómo está la interacción del agua con el fondo y cómo eso nos va a variar cómo se transporta el flujo. Y la cantidad de capas verticales que se van a simular. No solamente vamos a tener una cantidad de celdas en la horizontal, sino que también vamos a tener una segmentación por capas en la vertical, y esto me va a permitir tener una grilla en 3 dimensiones, con segmentación, con celdas en la vertical y celdas en la horizontal y capas en la vertical, y a mayor cantidad de capas voy a poder representar mejor ese proceso de mezcla. En este caso vamos a utilizar capa sigma para poder capturar esos procesos de forma simulada. Y tenemos un resultado tanto de la batimetría como de la rugosidad. Se recurrió a diferentes fuentes para el caso de la batimetría, como se indica anteriormente, algunas cartas náuticas, algunos datos de campo, y en la parte más externa inclusive con algunos datos satelitales. Todo junto, y se logró realizar esa batimetría. Vemos como en la parte desde más o menos caldera hacia adentro es más somero, y el resto es un poquito más grande, más profundo. Y acá a la izquierda tenemos lo que llamamos el Chessy Roundness, el Chessy Coefficient, que nos ayuda a estimar la rugosidad. No es un parámetro un poco complejo de estimar, pero nos ayuda a simular esa interacción entre el fondo y el lago. La grilla que estaríamos implementando es esta, donde hay zonas de mayor densidad, como se indicaba anteriormente, en lo más oscuro, en lo más denso, que son las zonas de interés, alrededor de Punta Arenas, las islas, al norte de Chira, y una parte cercana en lo que es Caldera y Tárcoles y Herradura. Y aquí donde está el canal, también, que esta parte vamos a hacerlo un poquito más densa para capturar mejor los procesos hidrodinámicos. Y bueno, de conclusiones, la idea es
estudiar cómo la geomorfología es un controlador de primer orden en la dinámica, identificar cómo en el golfo de Nicoya la forma de embudo y la batimetría dual, o bueno, que más profunda en una zona y menos profunda en otra, y el estrellamiento de Punta Arenas sí, esos son elementos geológicos que nos van a afectar, cómo son esas corrientes y la estratificación asociada. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque nos ayuda a diseñar mejor una grilla aerodinámica que pueda capturar esos procesos. Y esto nos va a ayudar a futuro a lograr predecir algunos cambios a priori con algunas semanas de antelación, estimar algunos procesos extremos como en el caso de lluvias, cuando hay tormentas o vientos fuertes, y ver cómo son esos procesos y cómo se distribuyen las corrientes. Y esto nos estaría ayudando a lo que es tener una gestión informada de las variables físicas y cómo esas podrían afectar lo que es la calidad del agua, la pesca, ecosistemas y algunos sistemas marinos. Eh, Bien, eso sería entonces con respecto a mi investigación corta. Gracias.